cuando nos ven desde aquí hacia allá, ellos se dan cuenta del peligro que hay de que esto caiga en una situación de que no sea ya un país democrático. Hay gente muy dura dentro de la administración. Sara es uno de ellos. Sara está convencida que la única forma de terminar con todo este tipo de cosas es ir quitando a los elementos que han estado permitiendo que el crimen organizado crezca en la forma en la que lo ha hecho. Está el Mayo, el primo del Mayo, el abuelito del Mayo, los tataranietos del Mayo, están los Chapos, los hijos del Chapo, los nietos del Chapo, los bisnietos del Chapo y todos los chingones en teoría del crimen organizado en México están atrapados en las cárceles en Washington. ¿Sientes de que se pudiera iniciar un proceso con los gigantes de México? O sea, un López Obrador, Adán Augusto, Mario Delgado, los hijos de Andrés. Nuestro país, desgraciadamente, Carlos, hay que decirlo, cada vez más se convierte en un paquetito explosivo y la mechita está corta. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo, 9 de la mañana, día de Platicando con. Les voy a decir a quién invité hoy. Es un nuevo amigo mío que tuve el honor de conocer en Washington. Ustedes lo han visto 1500 veces en televisión Azteca, desde que ustedes eran jóvenes. Es el corresponsal de Televisión Azteca en Washington, Armando Guzmán, extraordinario ser humano, amigo, y va a ser un placer tenerlo aquí en Platicando. Y además les adelanto, aceptó ser nuestro corresponsal de Atypical aquí en Washington. Armando, bienvenido, qué placer saludarte, de verdad. Qué gusto me da estar contigo, porque, Carlos, tú sabes la admiración que tengo por ti, por tu programa, y además entiendo la función que tienes después de 5 años ya en el aire, de todo lo que has hecho y por lo que has pasado, para tener esta voz en el aire y para tener, por medio de las redes y de todo este tipo de penetración que tienes, no solo en México, sino en Estados Unidos, en donde te vemos también. Entonces, es un gusto, es un placer, y es un placer muy, muy grande pasarme esta mañana de domingo contigo. A ver, Armando, vamos a empezar. Eres mexicano, estás en Washington. ¿Cuánto tiempo llevas en Washington? Desde que Ronald Reagan era presidente. Llegué aquí para el segundo periodo de Ronald Reagan. Lo que pasó es que yo me salí de México durante un tiempo cuando era niño, porque me mandaron a estudiar a Canadá. Yo pensé que jamás iba a tener que lidiar con esto de la nieve y con el frío. En mi vida, cuando me salí de ahí, me regresé a mi casa a México a estudiar. Estuve un tiempo, me enamoré de una gringuita y me vine corriendo detrás de ella. Ella se fue ella estaba en la Universidad de las Américas. Yo había estado ahí también, la había conocido. Ella se había venido a hacer una maestría a Berkeley. Y yo le decía a todo, yo voy a ver a Berkeley. Todo eso, uy, caray. No, cuando llegué no me aceptaron en Berkeley, no, el promedio no me dio. Entonces terminé en la Universidad de San Francisco, me quedé y por una y otra cosa, por eso yo iba por mercadotecnia, yo quería hacer lo que tu vida profesional ha sido. Yo quería ser como Carlos Alarraqui y tener una compañía de anuncios y de publicidad y ser un publicista aquí de los mejores y a los que todo el mundo fuera. Yo quería ser como tú. Entonces, lo que pasa es que de repente se me fue yendo el carril. Hice un programa del 5 de mayo que pasé en la radio de la Universidad de San Francisco, que es donde yo estaba, y en la Universidad de San Francisco les gustó, lo sacaron. Eso fue un programa de alguien que quería hacer algo solamente por el 5 de mayo, no por hacer algo con televisión o con radio. Resulta que en uno de los canales locales de San Francisco andaban buscando a alguien que hiciera lo que yo y que lo pudiera traducir de inglés a español rápidamente, y andaban buscando a alguien así. Me vieron, me dijeron, oye, ¿por qué no vienes a hacer un programita? Fui y le conté a mi novia, la gringuita esta que yo te decía, se enojó tanto
Y me dijo, tú veniste a trabajar, no veniste a trabajar, veniste a terminar, nunca vas a hacer nada, bla, 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 bla. Total que me fui al canal, me puse a trabajar ahí y me desvié. Me encantó esta cuestión de la televisión. Y ya, me quedé en un canal de televisión de California y de ahí empecé a ver lo que iba a ser Univisión. Yo compartía uno de las oficinas en el segundo piso de esa estación con uno de los meteorólogos. Y entonces me acuerdo que salió un anuncio grande de Univisión en un periódico, en el San Francisco Chronicle. Y entonces él con el lápiz rojo ese que ponían para las cosas en la pantalla de la temperatura, me puso, Armando, este es tu destino. Y yo me reí, nunca pensé que eso era cierto. Pero después de un tiempo se me ocurrió que a lo mejor eso valía la pena. Busqué cómo meterme con mis amigos en Miami, me hice amigo de ellos, les gusté, me gustaron, y me pasé 20 años con ellos en Miami, haciendo corresponsalía primero internacional y después ellos me habían contratado para Washington. Me dijeron, oye, ¿te gustaría irte a Washington? Por poco me caigo de la silla, pero claro. Y entonces fue así que terminé aquí. Llegamos cuando estaba Ronald Reagan. Y te voy a decir, esta experiencia fue muy buena, Carlos, porque Ronald Reagan era un tipo, hablando de inclusiones, era un tipo que lo que quería era sumar por todas partes. Cuando nosotros llegamos a esta ciudad, y hablo de nosotros porque éramos 4 otros periodistas que cubríamos a Washington para Univisión, pues cada uno tenía su rama y nos metíamos en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado y en el Pentágono y en todas partes andábamos metidos y llamábamos la atención porque andábamos haciendo las cosas en español y mucha gente decía, ¿y estos chavitos que andan aquí hablándonos con acento y hablando en español, quiénes son, a qué se dedican? Reagan vio que nosotros podíamos ser un vehículo para meterse en la comunidad latina de Estados Unidos. Él quería sumar a esa comunidad y hacerla grande y hacerla republicana. Y él mismo decía, la comunidad latina y los principios de la comunidad latina son republicanos. Los únicos que no saben que son republicanos son los propios latinos o los hispanos. Entonces, ese tipo de cosas fue ¿qué te diré? Una experiencia muy grande que me hizo conocer cómo funciona esta ciudad. Cuando nosotros llegamos, Carlos, yo fui un día, el primer día que fui a cubrir el Departamento de Estado, me metí a la sesión de información que hay en el Departamento de Estado a la 1 de la tarde todos los días y me puse a preguntar, como preguntaban todos los periodistas, y los periodistas que estaban hasta adelante, que era el que cubría, el periodista del New York Times, del Washington Post, de AP y de otra agencia de noticias y del Chicago Chronicle, estaban todos ellos en su grupito, se rieron de mí. Y yo dije, la pregunta está bien hecha, tengo acento, pero el acento se entiende perfecto. Entonces, ¿de qué se rían? ¿Sabes de qué se reían? De que estaban nerviosos, de que esto nuevo estaba empezando. Y entonces este tipo de comunicaciones en español lo sacaba de lo que ellos sabían y de lo que ellos comprendían. Les llamabas por teléfono. Yo veía que ellos les llamaban por teléfono a los secretarios de Estado. Si ellos les llaman, yo les voy a llamar también a un secretario de Estado. Se rieron la primera vez, la segunda vez me contestaron. Y empezamos a darle legitimidad a la televisión en español en los Estados Unidos para hacer lo que es hoy. Y empezamos a cubrir Rusia, China. Tú eres alguien. Perdóname. Tú eres un ícono de la televisión hispana en Estados Unidos, no hay duda al respecto. Y dime una cosa, ¿cómo haces cada gobierno nuevo de inscribirte en la Casa Blanca? Porque sé que tú eres de los intocables. No importa qué presidente, si es republicano o demócrata, siempre tienes tu lugar en las conferencias de prensa del presidente. ¿Ha sido difícil o ya conoces a todo el mundo? Los vas conociendo. Te voy a decir, esta ciudad es muy chistosa porque cada 4 años, cuando cambia un presidente, se vacía de la gente que conociste y llega el montón de gente. Y hay muchas veces que llegan los mismos que estuvieron en otro periodo demócrata o en otro periodo republicano y más o menos todo el mundo se vuelve a acomodar.
pero muchas veces cambia y los presidentes cambian y le dan un nuevo toque a la situación y a las cosas. Reagan fue increíble, Bush era el caballero más increíble, Clinton empezó a cambiar. Después de Clinton vino Bush hijo. A Bush hijo lo conocíamos porque era George para nosotros, cuando iba con su papá a la Casa Blanca, junto con Jeb, su hermano, el que fue gobernador de Florida. Pues ellos andaban, se relacionaban con nosotros y eran George y Jeb. Después lo ves como presidente de los Estados Unidos, cambian las cosas y así nos hemos ido. Lo que no esperábamos era a un Donald Trump, la primera vez, la forma en la que cambió las cosas. Después otra vez vino Biden, a quien ya conocíamos por senador, y otra vez ahora Trump. Y Trump esta vez ha cambiado las cosas en una forma radical. Una de las cosas que él hizo fue quitar a los medios tradicionales y a los medios anquilosados, si quieres. Y entonces empezar a cambiar a todo el mundo y empezar a meter a la gente que tiene, como varios de nuestros amigos aquí en Washington que tú conociste, que tienen o websites, páginas web, o que tienen programas de radio, o que tienen podcasts. En fin, él empezó a abrir eso porque él se dio cuenta que ahí había una gran cantidad de gente cautiva que podría apoyarlo. Hoy es un día muy importante, Carlos, porque estamos viendo los cambios importantes que hay. Y esta semana que pasó, el martes, hubo una elección para determinar quién iba a ser el que se enfrente al senador John Cornyn de Texas en noviembre. Y esto te lo menciono porque John Cornyn es uno de los republicanos que le da mayoría al Senado. John Cornyn está en gran peligro de perder en noviembre. Si John Cornyn un republicano en Texas va a perder. Yo no creo. Yo tampoco, Armando. Pero las cosas es que te voy a decir, Ken Paxton, que es el procurador de justicia, que es el que quiere reemplazar a Cornyn como republicano. Es difícil. ¿Sabes por qué? Porque ha cambiado, la población ha cambiado tanto. Y una de las cuestiones que el presidente Trump, y esto yo creo que a él le han hecho daño, el presidente Trump lo que ha encontrado es que él quiso hacer de esta cuestión de inmigración un tema en el que él iba a ganar, y parecía que él iba a ganar. Con todo lo que se desvirtuó, con la forma en la que se puso en práctica, con todo lo que hemos visto, esto se ha convertido en un problema para él. Y entonces esa comunidad a la que él creyó que iba a ganar se le está yendo de las manos. Si eso pasa, entonces vamos a tener un presidente muy debilitado. Estamos hablando todavía de lejos, pero te lo doy solo como ejemplo para darte una idea de que ya en febrero, estamos apenas acabamos de pasar la mitad de febrero, y lo que vemos hacia adelante es un año muy, muy, muy atareado y con un montón de sorpresas políticas. Y eso podría cambiar totalmente la dinámica de los Estados Unidos y la dinámica que el presidente le ha dado a su gobierno aquí. Ok. A ver, tú y yo estuvimos participando en una mesa redonda en Washington. La que condujo la mesa redonda fue, según me platicaste y nos platicó, fue la primera secretaria de prensa de Donald Trump en su primer periodo. ¿Voy bien? Sí. 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 Habla con Mercedes fue todavía más arriba que la secretaria de prensa. Era la directora de comunicaciones, que es la que tiene, bajo ella está el portavoz y los portavoces y todo. Está bien alto. Es quien se mete a la oficina cada vez que quiere. Ok. Lo que me di cuenta de todo el evento que estuvimos, para llegar a tocar un poquito en materia, Washington está muy enterado de todos los desmadres que están pasando en México. Yo no me imaginé tantas cosas al detalle. Me impresioné mucho con Sarah Carter, que es la zarina del antidrogas de Estados Unidos, cómo nos amenazó al final, que dijo: les tengo una advertencia, vamos a ir por todos los narcopolíticos
No dijo eso, dijo los narcogobiernos y por todo el crimen organizado en México, sea quien sea, caiga quien caiga. Esa amenaza que se me hizo muy fuerte, ¿crees o sientes que la van a llevar a cabo o que fue más bien una plática dentro de un evento que tocaba el tema del narcotráfico? Te voy a decir, hay gente muy dura dentro de la administración. Sara es uno de ellos. Sara está convencida que la única forma de terminar con todo este tipo de cosas es ir quitando a los elementos que han estado permitiendo que el crimen organizado crezca en la forma en la que lo ha hecho. Una de las cuestiones que tuviste estando ahí en el edificio Cannon, que es uno de los edificios en donde están las oficinas de los congresistas, muchos de los congresistas, hay 3 edificios enormes y uno de ellos es Cannon. En la sala en donde estuvimos, en donde se llevan a cabo todo este tipo de audiencias, yo he estado ahí en audiencias que se te antojan increíbles cuando ves la cantidad de información que tienen, la cantidad de información que han recabado durante el tiempo para saber quiénes hacen qué y en dónde están todos los hilos. Hay algo que he visto en México muchas veces que me da un tanto tristeza verlo, porque en México muchas veces tendemos a pensar, los gringos son tontos, estos se creen cualquier cosa. No es cierto. No son tontos y no se creen cualquier cosa. Y van más allá y van 2 o 3 pasos adelante de donde estamos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas tienes a gente que dentro de la administración empuja mucho. Tienes a otros que tratan de frenarlo porque ven un tanto más amplio el panorama. Y uno de los que frena todo esto, francamente, es Marco Rubio. Marco Rubio tiene otras posibilidades, tiene otras cuestiones más importantes en su agenda. Y entonces él lo ve de ese lado. Pero ahí en esas salas, los miembros del Congreso son los que muchas veces ven. John Cornyn, de quien estamos hablando, el senador por Texas, es alguien que continuamente, como tú sabes, está insistiendo en que este tipo de cosas no puede seguir, en que este tipo de situación no puede ser normal. Y una de las cuestiones que me llama la atención y a veces, Carlos, que me parece que nosotros a veces ya estamos como en la lenta, como inmunizados por las cosas que oímos. El otro día estaba en un programa de radio y alguien me invitó y entonces estaba oyendo las noticias antes de entrar y en las noticias eran no sé dónde el senador no sé qué ya le dijeron que está metido con las drogas, y en el otro el fulano que también es muy conocido, es un senador muy conocido y del que todo el mundo habla, ese sacó no sé cuántos millones de dólares para hacer no sé qué cosa, y después mientras en la frontera el estado ya no deja entrar a los ejércitos y el ejército, y aquí, o sea, tú oyes una cantidad de cosas que es alarmante. Y después cuando entró el conductor me dice, oye Armando, te invitamos porque queremos saber por qué estos gringos andan diciendo las cosas que dicen de México. Y yo decía, maestro, no lo dicen ellos, lo dices tú. Acabas de escuchar todo lo que estamos diciendo cuando te dicen, imagínate cómo te quedaría el oído si te dijera el estado de Kansas, Wisconsin y Wyoming, ya no se pueden entrar porque los narcos ya se hicieron a los reyes ahí, ellos solamente son los que manejan. Y la ciudad de Nueva York ahora ya está manejada por la Cosa Nostra. Entonces, el alcalde lo puso a la Cosa Nostra. Tú dirías, oye, esto es de escandalizarse. Sin embargo, nosotros lo decimos en México y esperamos que cuando los gringuitos lo oyen, se queden tan tranquilos. No se quedan tranquilos. Particularmente gente como Sarah Carter, que como tú viste, habla español, inglés, en forma muy perfecta. Y mucha de la gente, Carlos, y esto es importante, mucha de la gente que está tomando decisiones acerca de la política latinoamericana no vive en Washington, vive en el sur de la Florida. Yo decía hace tiempo que junto con Marco Rubio, mucha de la influencia que hay en la comunidad cubanoamericana del sur de la Florida, en el condado de Dade y en Miami, todas estas ciudades, iban a tener un impacto en la política continental. Ahí lo tienes. El día 7 de marzo tenemos la reunión de 6 presidentes derechistas. Te iba a preguntar, ¿por qué no invitaron a Claudia Trump?
Te voy a decir, ellos no te dicen que no la invitaron, no te dicen por qué no la invitaron, te dicen por qué invitaron a los otros. Y si tú te das cuenta, 3 países tan importantes como México, Brasil y Colombia no están en la lista. Y tú dirías, bueno, pues si son los líderes, México y Brasil son los líderes económicos. Colombia es un país muy importante en el que Estados Unidos ha gastado un montón de dinero para detener al narcotráfico y ha fracasado porque no ha podido hacerlo por muchas cosas y porque también ha habido complacencia de los colombianos en cuanto a la forma en la que manejan toda esta situación de guerra a las drogas. Entonces, la cuestión es aquí, si en realidad lo que está haciendo el presidente Donald Trump es armando una agenda con la gente que es igual que él, que piensa igual que él y que puede armar las cosas igual que él, o si está utilizando la geopolítica como un arma también para decirle a los demás, tú no me gustas y por mucho que hagas y me vengas a decir, yo no te creo. Y te lo digo porque hubieras visto a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el día 3 que estuvo aquí en la Casa Blanca. No cabía por la puerta de la Casa Blanca cuando iba a salir porque estaba hinchado. Decía, no, qué barbaridad, ya. Donald y yo somos los grandes cuates. Yo vine aquí a la capital del imperio y le dije al gringo, te voy a decir, me caes bien por gringo franco. Y ya le dije gringo en su cara. Y ya somos grandes amigos. Y se fue. Y ahora viene esto, no lo invitan. Y tú dices, oye, cuidado con eso de creerte que de verdad eres muy amigo o de verdad te quieren mucho o de verdad te respetan mucho, porque al final de cuentas te dicen todo eso y luego no te invitan. Y ese es un tipo de mensaje que creo que debemos tener en México y que lo debemos tomar muy en serio. A pesar de que en México es el mejor momento de la relación, cuando sabemos que no es cierto. No es. Yo te lo platiqué en Washington, te dije, yo sigo sin entender por qué un presidente gringo no conoce a un presidente mexicano después de 1 año y medio en el poder, cuando coinciden en elecciones los dos, ya sea el mexicano o el gringo viaja a México a saludar al mexicano o viceversa. Y aquí no se conocen, porque lo del Mundial se me hace una mamada que no fue... Esa fue una invitación de protocolo porque somos organizadores con ellos del Mundial. Pero yo no entiendo esa relación, por qué no se han visto de negocios 1 año y medio después. Particularmente cuando debía preocuparnos. O sea, viene toda la cuestión comercial y yo creo que la cuestión comercial se va a arreglar, Carlos. No sé, me da esa impresión porque hay muchos estados en la Unión Americana. Les conviene a ellos. Exacto. Esa es la mejor razón. Es el gran negocio. Y muchos de esos estados dependen del comercio con nosotros. Entonces, por ahí. Pero de que este tipo de alejamiento, de que lo que pasa es que a ti te gusta Cuba y a mí no me gusta Cuba. Y te voy a decir, con el presidente yo no sé hasta dónde él lo siente en su corazón. Pero no te puedes meter con Marco Rubio con eso porque está clarísimo que a él la cuestión de Cuba es lo que más le importa en la vida y es la misión que él siente que tiene ahí. Y cuando tú ves quién es el que maneja las cosas, acuérdate, él no solamente es el secretario de Estado, es el asesor de seguridad nacional. Él tiene, además de la oficina que tiene allá en la 24 y allá por donde está el Departamento de Estado, tiene otra oficina junto a la del presidente. Y él la ocupa y se mete y entra y sale. Y lo que dice Marco Rubio es lo que se hace. Entonces, ese tipo de cosas, si tú ves, lo que ha ocurrido es que tienen tantas cosas en juego que a Marco Rubio no le da tiempo de meterse solamente en uno y de quedarse en Latinoamérica. Por eso te digo que hay gente que no es tan pública como él, que no es tan influenciable como es el secretario de Estado, que es la que está armando todos estos rompecabezas y todos estos calendarios para el continente latinoamericano. Y a esa gente también debíamos estar ya encima de ellos y debíamos estar diciendo, oye, vamos a hacernos cuates porque esta cosa es muy importante como para dejarla que se caiga. Y es muy importante como para pensar que, bueno, a lo mejor ya
le quitan el Congreso a Trump y ya no es importante. Claro. Yo creo que es muy importante, sigue siendo. Te voy a decir, yo siempre he dicho, Carlos, con el debido respeto para todo el mundo, es como si estuviéramos viviendo en Roma y como si otras capitales fueran Turquía. Entonces hay que darnos cuenta que esto es Roma. Muchas veces me dicen en donde trabajo, oye, pero ¿por qué insistes en meter tantas cosas de Washington? Porque dependemos mucho de la cuestión de la relación con Washington. El día que dejemos de depender de ellos, nos podemos olvidar. Pero mientras tengamos esa cuestión de estar pegados junto al país más grandote y más poderoso económicamente del mundo, pues digo, vamos a tener que aprender a bailar con ellos y entre dos, pues se baila muy bien. Si no quieres bailar con ellos, entonces a lo mejor ellos te hacen el feo también. ¿Y tú sientes, Armando, que Claudia no quiere unirse a la cumbre de paz como retaliation a que Trump no la invitó a la cumbre de presidentes? Porque también es una mamada esa, en mi opinión. Te voy a decir, yo muchas veces no entiendo las cosas y me pregunto, bueno, ¿será ella quien toma las decisiones? ¿Será alguien más? ¿Será un grupo colegiado ahí de gente? ¿O es ella? Y depende, y vaya, si es ella tiene todo su derecho a decir, hoy amanecí con el hígado volteado y el hígado voy a hacer lo que yo quiera. Pero las cuestiones es que es de tanta importancia esta relación entre México y Estados Unidos que no podemos seguir pensando en que nosotros somos importantes, somos importantísimos como país. Y yo cada vez que les hablo a mis amigos de México, les digo, cuando te ves de México y te volteas y lo ves, te das cuenta del pedazote de país que es, de lo importante, lo lindo, lo hermoso, lo progresista, lo increíble que puede ser. Pero no puede estar en una situación en la que nos estamos nada más enrollando entre nosotros solos diciendo, ya no, y el que quiera venir le voy a sacar la lengua porque yo nada más aquí adentro, la mejor política interna o externa es la política interna. Cosas así. Entonces no sé si sea ella o sea alguien más, pero esas cosas se sienten acá. Armando, voy a hacer una pequeña interrupción en nuestro programa para que pasemos un mensaje mío y de Dalia para recordarle a toda la familia típica, ya sea en México, Estados Unidos o resto del mundo, que nos apoye con un patrocinio de la resistencia típica. Hacemos un pequeño break y regresamos con ustedes. Quiero regresar un momento a la cumbre de Washington otra vez. ¿Ya? A ver, está el Mayo, el primo del Mayo, el abuelito del Mayo, los tataranietos del Mayo, están los Chapos, los hijos del Chapo, los nietos del Chapo, los bisnietos del Chapo y todos los chingones en teoría del crimen organizado en México están atrapados en las cárceles en Washington. En Washington están sujetas a un juicio. Yo estoy seguro, y no hay que ser brujo, yo creo que la familia típica también está segura, de que los gringos saben mucho más de lo que nosotros sabemos y que no sueltan prenda porque no les conviene soltar prenda, ¿no? Pero tú sientes de que se pudiera iniciar un proceso con los gigantes de México, o sea, un López Obrador, Adán Augusto, Mario Delgado, los hijos de Andrés, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale Porrata. O sea, ¿sientes que algo puede pasar o ni madres? No creo que llegue a ese grado, precisamente Okay. por el descalabro que esto representaría. Nuestro país, desgraciadamente, Carlos, hay que decirlo, cada vez más se convierte en un paquetito explosivo y la mechita está corta. Entonces, lo peor que podría sucederle a un país como Estados Unidos es tener un conflicto serio en México. Y creo yo que a pesar de todo lo que he visto y que a pesar de que hay mucha gente que habla y grita y dice y vocifera y si vienen por ellos se encuentran conmigo, nadie haría nada. Pero de todas maneras sería algo en lo que Estados Unidos
no creo que se quiere meter en este momento. Es una complicación tan Oh, grande que no creo que la quieran hacer. Por un lado. Por el otro, en cuanto a los Chapitos y el Mayo y todo, acuérdate que ellos se declararon culpables. Y una vez que sí, cambiaron su declaración de inocencia a la declaración de culpabilidad, se quitaron con eso, y esto fue cuestión de los fiscales y del gobierno de Estados Unidos, se quitaron con eso el compromiso de tener un juicio público. Y el juicio público nunca lo han querido, porque en primera, los testigos o los acusados podrían traer a quien les diera la gana traer como testigo. Quiero tener aquí al Papa Leo XIV, y entonces habría que ver si el Papa León XIV quiere venir aquí porque es derecho de este señor. Quiero tener al expresidente de México, quiero tener al señor de Colombia, y tendrían que hacerlo. Y en un juicio abierto se dirían muchísimas cosas que serían verdaderamente de un impacto enorme para los dos países. Revelarían la forma en la que Estados Unidos opera, revelaría la forma en la que sus agentes operan y las operaciones encubiertas que tienen en nuestro país y en otros lados. Muchas de las cosas que son incómodas y que ellos no quieren sacar. Cuando empiezas a ver todo este reacomodo en el FBI y te enteras que el buró o la oficina del FBI más grande que hay en el mundo, después de la de Estados Unidos, está en México, tú dices, caray, y te das cuenta de lo que tienen los señores de la DEA, a pesar de que el Senado haya votado ayer o antier, o la semana pasada, acerca de si van a dejar entrar a 19 o 20 que van a enseñarles a los de las fuerzas especiales a hacer, y sabes, el teatro en el Senado y todo el mundo. Bueno, hay muchos otros que están adentro y que funcionan todos los días y que funcionan de forma armada y que entran y salen, porque todo esto sirve para llenar la información que Estados Unidos necesita y requiere todos los días. Pero hacerlo en un juicio público, otra vez lo daría a conocer y eso les echaría a perder ese tipo de cosas. Por eso es que esos juicios se hicieron a un lado y por eso es que llegaron al acuerdo tan rápido con el Chapito y con el Mayo para, vamos a hacer esto, tú renuncias a tu juicio y ya veremos qué hacemos más adelante con ustedes. Pero yo creo que eso impide mucho precisamente por la defensa que se hace de la forma de operar de Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Es lo mismo, acuérdate, Carlos, que ha hecho Estados Unidos en el pasado con ISIS y con muchos de los conflictos que ha habido en el Medio Oriente, en el que no han querido que haya ni juicios públicos, ni siquiera juicios militares a los que llegaron a sugerir para la gente de Al-Qaeda y de todos estos grupos terroristas, porque se haría público lo que dijeron, lo que hacían y cómo Estados Unidos actúa dentro y fuera de Estados Unidos. Y eso no quiero que se sepa. Lo que me acabas de decir, me dejaste con la boca abierta. Pero bueno, voy a otra pregunta. Te voy a hacer un poquito de historia. Un día se levanta de buen humor Donald Trump, dice, querido familia del mundo, acabamos de agarrar en Venezuela al líder del cartel de los soles llamado Nicolás Maduro. Ya lo agarramos, no hubo violencia, nos los vamos a llevar a Nueva York, porque yo no voy a permitir que ninguno de mis jóvenes se sigan muriendo por culpa de este cabrón, etcétera, 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 porque el cartel y el cartel y el cartel. Ok, fin del capítulo 1. Capítulo 2, día siguiente, no 20 días después. Déjenme decirles que nosotros nos vamos a quedar con el petróleo de Venezuela. Lo vamos a administrar porque el petróleo de Venezuela debe ser para los venezolanos, la lana debe ser de Venezuela y no de los pinches carteles. Ah, perfecto. Porque el petróleo es el petróleo. Capítulo 3, día siguiente. ¿Qué tal, mundo? Déjenme decirle que para empezar les vamos a quitar a Venezuela y yo me quedo con 50 millones de barriles, porque la gasolina. Capítulo 4, me llevo otra sorpresa. Déjenme decirles
que le acabo de prohibir a Venezuela que mande gasolina a Cuba, porque Cuba se tiene que morir de inanición para cambiar del régimen. Día 5, capítulo 5, déjenme decirles que le prohibí a México que manden petróleo y gasolina a Cuba porque pinches cubanos no sé qué. Armando, una pregunta muy elemental. ¿Cómo se llama la pinche obra? ¿Odio el narcotráfico y adoro la gasolina? ¿O a qué está jugando Trump? No lo leo. Yo creo que se llama oportunidades que nunca estarán perdidas cuando las sepas aprovechar. Porque además, Claro. en el nuevo capítulo, en la segunda parte de esta obra, aparecen los señores de las compañías petroleras más importantes del planeta Claro, diciendo, claro. ¿sabes qué? Sí nos vamos a meter aquí y vamos a hacerlo por el pueblo venezolano y vamos a traer millones de dólares, los vamos a poner en capacidad instalada y vamos a sacar todo este petróleo porque, como dice el presidente Donald Trump, le vamos a dar el dinero a la gente de Venezuela. Y después de hacer toda esa inversión enorme y de meterse ahí a trabajar, en 2 años, ¿tú crees que van a regresar y decir, a ver, señores, aquí están las utilidades, sacamos 1,000, aquí están 999 para ustedes, y nosotros nos vamos a quedar con $1 que es el de nuestros gastos? ¿O será al revés? Porque yo no creo que ellos van a regresar a entregar el dinero a la gente de Venezuela. Entonces, si todo esto el presidente lo pudo manejar, y te tienes que preguntar muchas veces, oye, ¿dónde está el interés aquí de la gente del sector privado y dónde está la gente de otro lado? Por un lado, por el otro. No solo eso, para complicarlo, seguimos deteniendo cargueros con petróleo en el Mar Caribe y lo vuelven a detener. Ayer detuvieron al 10º, el 11º, no sé cuántos llevan. Y tú te dices, bueno, ¿no dijo el presidente Trump que él también era presidente de Venezuela? ¿No nos dijo eso el otro día? Ahora es Delcy Rodríguez, pero si Delcy es la presidenta y no puede manejar eso y no puede controlar quién saca petróleo de Venezuela, entonces ¿quién está gobernando ese lugar? Hay un montón de cosas así que están ocurriendo, porque además al mismo tiempo estás peleándote con la OTAN y estás teniendo al secretario de Estado esta semana con Orbán, con el presidente de Hungría, es alguien que está más del lado de Putin que de la organización o del Tratado del Atlántico Norte, que se hizo para enfrentar a los rusos y a los soviéticos, y ahora resulta que ya no, ahora resulta que los europeos que se rasquen con sus uñas, nosotros somos muy cuates de Orbán y de Putin. Y tú dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué es que el mundo está dividiéndose en la forma en la que lo está haciendo? Y entonces ya Marco tiene que andar en Europa haciendo todo lo que hace, mientras lo de Latinoamérica sigue quedándose en manos de gente que sabe lo que está haciendo, pero que no tiene más autoridad que la que tiene para ir hacia adelante. Entonces, yo creo que faltan aquí 3 o 4 Marcos Rubios más para avanzar todo esto. Y en un gobierno normal tendrías a 2 o 3 Marcos Rubios, pero en esta ocasión nada más tienes a uno. Armando, le quedan a Donald Trump, para ser específico y práctico, 2 años y medio de presidente, cosa que le toca la intermedia en noviembre y luego le va a tocar la destapada de su precandidato, las primarias, y se acabó Trump. Son 2 años y medio, estamos hablando para el 27-28, a final del 29. En México tenemos elecciones en 30, nos va a tocar presidente nuevo. No me importa si es demócrata o republicano en este caso. Me importa de qué percepción pudieras tener. Primero, en la elección de noviembre, si la elección de noviembre fuera hoy, ¿qué pasaría? Número 1. Y número 2, ¿qué visualizas de la elección del 30 con nuevo presidente gringo para México? Te voy a decir, una de las cuestiones que he visto aquí y que me ha dejado un tanto perplejo es los números de las encuestas. Esta semana, varios diarios, la semana pasada,
el Wall Street Journal, el New York Times y algunas agencias independientes estuvieron recogiendo todas las encuestas que había por todas partes. Y te decía yo en un principio, la cuestión de inmigración, Donald Trump la manejó de tal suerte que para él se había convertido en uno de los temas que le iban a dar más apoyo por parte de la población estadounidense. Pero se mal manejó y entonces ahora se ha convertido en algo que es lo peor que puede pasar en contra del presidente. Y esas encuestas nos mostraban que si la elección en el Congreso fuera hoy, los demócratas le quitarían la Cámara de Representantes por 19 o 20 escaños. Hoy la diferencia es de 3. Sí, son muchos. De los republicanos. Imagínate que los demócratas harían un gane tan grande que tendrían 17 o 18 escaños más y terminarían con 20 escaños más, que es una mayoría brutal, para hacer lo que quieran, para amarrarle las manos a Trump y para quitarle la mano de la chequera, amarrar a Marco Rubio y hacer un lío. El problema es que eso nos llevaría también a juicios políticos en contra de Trump. Y Trump nos lo ha dicho. Claro. O sea, si eso pasa, me van a someter a juicios políticos y esto se va a echar a perder. Tiene razón. Si la elección hubiese sido esta semana, mi querido Carlos, el presidente Trump la hubiera perdido. Y muy seguramente J.D. Vance, que ha sido el heredero, incluso nombrado por el mismo presidente, me parece que J.D. Vance es lo suficientemente parecido a mí para que siga siendo el que enfrente todo esto, se ha ido cayendo. Hay una pelea ahí que va a surgir entre J.D. Vance y Marco Rubio y muchos otros que también van a querer. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa si hay un presidente demócrata? Que cuando ese presidente demócrata entre y nosotros tenemos la impresión de que los demócratas son mucho más afines a nosotros y son mucho más gente que entiende mucho más cosas. El que venga va a tener que venir a desbaratar muchas de las cosas que hizo el presidente Donald Trump. Y eso le va a tomar y lo va a ocupar de meterse tanto con nosotros. Pero no hay que engañarnos. Demócratas y republicanos, cuando quieren apretar a México, lo aprietan y tienen forma de apretarnos precisamente por toda esta cuestión comercial. Si no tuviéramos la cuestión comercial, a lo mejor seríamos un tanto más parejos, pero no tendríamos los beneficios que le ha dado este acuerdo comercial a México. A mí me da mucha risa cuando me ponen en las redes sociales, ¿tú qué estás hablando, esclavo del imperio? Lo que pasa es que te gusta que dependamos de Estados Unidos. No dependemos de Estados Unidos. No, sí, 86 centavos de cada peso vienen de que tengamos un acuerdo de libre comercio. O sea, digo, por Dios, hay que entenderlo. Entonces, ese tipo de cosas nos amarra. Pero hay formas más o menos de entrar ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir en México? No sé. Y no sé si vaya a ser Morena y vaya a seguir siendo lo mismo, o si vaya a haber una cuestión de oposición que realmente crezca y empiece a crear una nueva oposición mexicana. Eso vamos a tener que ver. Sí. Va a depender de la reforma electoral. El martes pasado tuvimos de invitado a Diego Valadez en Desayunando, Betty Pajés y Javier Lozano. Sabes que Diego escribió un libro con 17, ¿cómo se llama? Especiales constitucionalistas que analizaron todo lo que pasó en la ley electoral, lo que pasó en la elección de Sheinbaum y lo que se presupone que va a pasar con la nueva reforma electoral. Y no está fácil, porque él supone que no van a quitar la sobrerepresentación, que es lo que nos puede dar en la madre a la democracia. Yo coincido con él. Yo coincido contigo. Y te voy a decir, una de las cuestiones es que cuando nos ven desde aquí hacia allá, ellos se dan cuenta del peligro que hay de que esto caiga en una situación de que no sea ya un país democrático. Tuvimos ya 70 años de PRI, pero esto parece ser completamente distinto. Y cuando tú ves lo que pasó en el Departamento de Educación allá, tú dices, bueno, pasó en México. No, es un escándalo aquí también ha salido en los periódicos de acá. Entonces, antes había cosas, mi querido Carlos, que
ocurrían en México, como lo de Las Vegas, ocurrían en México y se quedaban en México. Hoy en México debemos estar pendientes y debemos saber que debido a la extensión de comunicaciones como esta que estamos teniendo y como muchas otras que existen, lo que sucede en México tiene eco fuera de México y le hace bien y le hace mal a México, dependiendo de lo que sea. Entonces, este tipo de análisis que se hace acerca de la falta de democracia en México, se habla aquí, y tanto se habla que los estadounidenses nos llamaron a todos y nos dijeron, oiga, a ver, vénganos, platíquenos qué es lo que está pasando en México, porque nosotros tenemos mucho interés en escucharlo de gente como Carlos Alarraqui, a quien respetamos tanto, y Betty Pajés y todo, porque es importante saber de ellos qué es lo que está ocurriendo en México. Y te digo, la relación burocrática, la relación burocrática tiene a los dos embajadores que están haciendo lo mejor que ellos pueden por ser embajadores y buenas relaciones, etcétera. Pero de que no cuaja precisamente por toda la cuestión de drogas y por toda esta cuestión de complicidad de la gente que está en el poder político con la cuestión de las drogas, eso nos echa a perder totalmente en la forma en la que nos ven los estadounidenses. Y eso es altamente nocivo para todos, sobre todo cuando nos estamos jugando con esta cuestión del libre comercio y de todo lo demás. Dos preguntas antes de irnos. La primera, ¿cuál es el futuro inmediato de Cuba? Y cuando digo inmediato, ellos tienen su revolución, aniversario en julio, su 67 aniversario. ¿Qué visualizas con Cuba? Mira, déjame hacerte una cosa rápidamente aquí. Es muy interesante porque Estados Unidos y Cuba tienen conversaciones y tienen conversaciones al más alto nivel. A lo que quiero decir es al más alto nivel de los cubanos y al más alto nivel de Casablanca y el Departamento de Estado de Marco Rubio. En ese diálogo no están metido el exilio. Te digo porque yo me puse a buscar dentro del exilio en Miami y busqué en mis amigos y en mis fuentes y en toda la gente que conozco y me di cuenta que ellos no están metidos en todo esto. Hay una cuestión importante, brevemente, para hacerte una historia breve. En 1993 hubo una orden de aprehensión y una orden por alianza con los carteles y con el narcotráfico para Raúl Castro, en contra de Raúl Castro. Como se hacen esas cosas en Estados Unidos, se emitieron las órdenes de los fiscales, las acusaciones, fue ante un gran jurado. El gran jurado dijo, tienen razón, hay suficientes pruebas como para acusar a este señor de narcotráfico. Y todo eso, Raúl Castro estaba en el gobierno, o sea, no lo ibas a sacar de ahí, pero no iba a ocurrir. Y entonces metieron eso en un cajón. Pero ahora que todo esto cambió, en la forma en la que cambió, y ninguno de nosotros esperábamos que esto fuera a ser el final de este régimen cubano comunista en Cuba, sino que iba a ser después de que se muriera Fidel y todo lo demás, que no sucedió. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, hay que buscar a dónde se va a meter el presidente y toda su camarilla, todos los secuaces que hay que meterlos en algún lado. Y ahí entró el problema de, no, antes de que ustedes se vayan, aquí tenemos esta acusación de 1993 en contra de Raúl Castro. Entonces, por eso es que salió uno de los familiares de los Castro, uno de los nietos, y es el que tomó las riendas y dijo, espérenme, vamos a hacer una negociación, vamos a negociar que haya una salida pacífica de todos, que todos se puedan ir o a Turquía o a Rusia o a donde los aguanten, y entonces se vaya Raúl Castro sin que Estados Unidos lo quiera meter a la cárcel. Y ahí está la dificultad. Ese es el empuje. ¿Qué es lo que va a pasar con Raúl? ¿Van a quitar este tipo de acusación? ¿No la van a quitar? ¿Qué es lo que está negociando? Y lo está negociando porque es una negociación justa, o lo está negociando porque esto les da una ventaja enorme acerca del resultado que tenga toda la negociación y todo lo que está ocurriendo ahora. Pero esto se ha hecho lento y por eso es que estamos viendo cómo están las cosas estirándose. Y te voy a decir, si yo fuera los cubanos, yo estaría esperando a decir, bueno, viene la elección, a lo mejor quitan a Trump, a lo mejor Trump se cae, a lo mejor lo meten en un juicio los demócratas y entonces ya me quedo tranquilo y digo, bueno, vamos a salirnos de todo esto. Y a lo mejor México me sigue mandando medicinas y comida y a lo mejor hasta petróleo por algún lugar. En fin, ese tipo de cosas.
pero es difícil por esa negociación que te digo y por esta cuestión. De Raúl Castro, yo no tengo ni idea en qué estado físico se encuentra Raúl Castro el día de hoy. Yo tampoco. Me imagino que... Pero lo que sí sé, lo que sí sé es que tiene 714 años. O sea, eso... Efectivamente. Ahora, la cuestión es, hay gente que conozco de 715 que todavía anda por ahí. Entonces, y jodiendo. Podría ser eso. Y valdría la pena seguir con todo eso de, aquí tengo esta acusación de 1993, o decir, ¿sabes qué? Ya, váyanse de aquí, ya no los queremos ver, váyanse por otro lado y ya déjenme en paz a esta pobre gente de Cuba y vamos a abrir Cuba a la inversión internacional y a todo. Te voy a decir, Cuba es la tierra de las oportunidades, ¿eh? Lo que viene con Sin Cuba, duda. Cuba libre, en 5 años duda. no la conoce. No la conoce. Sí, señor. Y abrió Sí, oportunidad para montones de mexicanos. Para montones de mexicanos. Otra pregunta, para irnos. Yo no me quedé más tiempo en Washington. ¿Tuvo efecto mediático nuestra presentación? ¿Sirvió de algo o valió madres? No, sirvió y estuvo, te digo, las redes son muy importantes y CPAC es extremadamente importante. CPAC es, para que la gente que nos escucha sepa, CPAC, es Political Action Committee, Comité de Acción Política. Eso quiere decir que estos comités son los que actúan a nombre de los políticos para recoger dinero y poder gastar a nombre de políticos y de causas determinadas dinero sin fin en estas campañas que cuestan billones de dólares. Entonces, si yo estoy tratando de quitar a John Cornyn en Texas y me entero que el talón de Aquiles de Cornyn es la forma en la que ha tratado la cuestión de la cuestión del aborto, de la cuestión de la gente que quiere tener libertad para casarse entre personas del mismo sexo, etc. Yo me voy por ahí y recojo todo el dinero posible y me creo un PAC para que ese PAC reciba dinero y millones de dólares con que atacar a John Cornyn, porque yo lo voy a poder atacar a él y él no se va a poder defender a menos que él tenga también su política o su comité de acción política. Entonces, cuando le pones a CPAC, sí de conservador, un comité de acción política conservadora, entonces la fuerza que tiene todo esto es inmensa. El CPAC nacional es algo que nadie para en Estados Unidos, que tiene manejando mucho de lo que se hace en Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos nosotros y la reunión esta tuvo mucho impacto, va a tener más impacto y esto sigue viviendo, no se muere, sigue viviendo y sigue avanzando. Okay. Armando, ¿por qué todas las cosas buenas y deliciosas como platicar contigo se tienen que acabar? Sí, el tiempo nos come, pero lo bueno es que aquí estamos siempre. El día que tú me llamas, yo estoy aquí con muchísimo gusto a la hora que tú digas. Yo te agradezco muchísimo este primer encuentro entre tú y yo. Sé que va a haber muchos más y estoy agradecidísimo contigo. Ten un lindo fin de semana y a la familia típica les recuerdo que después de Platicando viene el programa Cómo quitarle la novia al líder y después vienen Los Desmarcados, que es el programa de deportes, y mañana los espero yo a las 9 de la mañana en ¿Por qué?, el programa de política para no políticos con Pedro Ferriz, José Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Sigan disfrutando de la programación de Atypical. Armando, qué placer, bendiciones y nos vemos pronto. Fue un lindo programa, gracias, te lo agradezco enormemente. Carlos, me tienes a tus órdenes, ya sabes que soy un admirador de lo que tú haces, de tu trabajo y siempre te he admirado en todo. Entonces, aquí me tienes, mi querido amigo, muchas gracias y ya te iré contando todo lo que viene en Washington, porque aquí tenemos como botica absolutamente todo y todo el tiempo. Bendiciones y muchas gracias, Armando. Igualmente a ti, Carlos. Muchas gracias.